Arrastion, saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erasaguteko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoak esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Gai zerrendaren lehenengo puntua, aurreko akten onespena. 2018ko azaroaren 7ko osoko bilkura eta 2018ko abenduaren 21ko ezohiko osoko bilkura. Punto 1 del orden del día. Aprobación de acta, sesión ordinaria del 7 del 11 del 2018 y la sesión extraordinaria del 21 del 12 del 2018. Irene. Nada que decir, nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Nela. Arrastion, guk ere abstenituko dugu. Eskerrik asko. Beraz, lehenengo aktaren bostaketa egingo dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bigarren akta, hau da abenduko aktaren onarpena, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Eskerrik asko. Bigarren puntua, 2018ko 1291 zenbakiko dekretutik 1555 zenbakira eta 2019ko 1 zenbakiko dekretutik 74 zenbakira artekoen berri emotea. Segundo punto, dación cuenta de decretos del 1291 al 1545 de 2018 y del número 1 hasta el número 74 de 2019. Hirugarren puntua, 2018ko aurrekontuko kredituen aldaketa, kreditu transferentzia 5/2018. Tercer punto, expediente 4412/2018, dación cuenta de asuntos de intervención, modificación de créditos del presupuesto 2018, transferencia de créditos número 5/2018. En esta dación de cuenta se ha adjuntado la documentación de esta transferencia de crédito en la cual se utiliza crédito disponible en diversas partidas para poder atender los siguientes gastos. Por una parte, el abono de la paga extraordinaria de diciembre para la plantilla de la residencia. Por otra parte, la dotación de una partida para la ejecución de una escultura en el cedro de la calle Vizcaitarra. En tercer lugar, la dotación de una partida para el abono de las ayudas a familias numerosas para pagar el carné del polideportivo municipal. Y en cuarto lugar, un aumento de una partida destinada a suministro de agua. Bosgarren puntua, udal kiroldegiko zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuaren luzapena. Quinto punto, expediente 3198/2018, prórroga del contrato para la prestación de gestión del servicio público del polideportivo municipal. Luis, presidente de la Comisión Informativa de Ciudadanía, nos explica, por favor, el punto a debate y votación. Se trata de una prórroga de un contrato con la empresa GMA Gestisport con una duración de la prórroga es de 1 año y el contrato en vigor es un contrato de 10 años que concluye el 31 de marzo del 2019 y se dictaminó en comisión con 4 votos a favor de Zayabay y 3 abstenciones de PNV y EH Bildu. Vale, paso a dar la palabra como portavoz de Zayabay a Luis Martínez para explicar el sentido del voto del Grupo Municipal Zayabay. 5 minutos, por favor, Luis. El Polideportivo Municipal se gestiona mediante un contrato con una duración de 10 años que se inició el 31 de marzo de 2009 y finaliza el 31 de marzo de 2019. El 1 de octubre se manda una providencia al órgano de contratación para que indique los trámites a realizar para iniciar dicha licitación. El 2 de octubre, Contratación informa de la necesidad de realizar un estudio de viabilidad económico-financiera y establecer un régimen jurídico del servicio público. Consultamos con 3 empresas la realización de estos trabajos y de las cuales 2 presentan propuesta formal y una declina hacerlo. La propuesta técnica del 30 de noviembre de 2018 encarga el trabajo a Argivide, Consultoría e Innovación Social y el plazo desde el inicio de los trabajos es de 2 meses y medio.
por lo que al no haber tiempo material para adjudicar el concurso antes de la finalización del anterior contrato y estando tan cerca del cambio de equipo de gobierno cuando se pudiera resolver, entendiendo este servicio como uno de los más importantes y de mayor uso por parte de la ciudadanía, entendiendo que el siguiente equipo de gobierno puede tener un criterio diferente y no queriendo encadenar en un pliego que no han elegido, como nos pasó a nosotros hace 7 años y medio, y basándonos en los fundamentos jurídicos aplicables y una vez se ha fiscalizado favorablemente por la intervención municipal, están los informes de contratación, intervención y se ha añadido un informe de conformidad de la Secretaría que se pidió en comisión al informe de contratación. Proponemos acordar la prórroga por periodo de 1 año del contrato de gestión del servicio público del polideportivo municipal mediante concesión administrativa formalizado con la empresa GMA Gestiesport SL. Eskerrik asko, Luis. Irene, 5 minutu, mesedez. Bai, arrastion guztioi, eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor, tiene los informes técnicos y los informes de legalidad, pero sí tenemos que decir que nos da pena, pues sinceramente creemos que la dejadez que ha habido a la hora de realizar los trámites para adjudicar este servicio. En comisión se trasladó y aquí ha dicho el concejal también que no hay tiempo material para el cambio, ¿no? Para hacer la adjudicación de este tipo de contrato. Desde nuestro punto de vista esto no es así. Claro que hay tiempo material. Si se comienza a tiempo con los trámites, sabiendo que la nueva ley de contratos que tenemos ahora y que se aplica, bueno, pues requiere unos trámites mucho más amplios y más extensos. Si se hubiera comenzado a tiempo, hubiera dado tiempo a adjudicar este servicio. Nosotros creemos que los plazos en la administración pública están para cumplirlos y tampoco nos sirve que se diga que este equipo de gobierno quiere dejar pendiente este tema para que el siguiente equipo de gobierno decida lo que considere más oportuno, porque en la administración pública cuando uno gobierna y cuando tiene una responsabilidad de gobierno, pues la tiene que asumir y tiene que cumplir los plazos. Y el que venga detrás, pues tendrá la opción que la ley o la normativa le faculte, pues para modificar o para hacerle lo que considere oportuno. Pero normalmente los cargos políticos que ejercen esa responsabilidad de gestión son instrumentos. Lo que importa es la institución, es el órgano, es el organismo y es cumplir los plazos y ser diligentes. Y creemos que en este punto no se ha sido diligente. Llegados a este momento, como no hay otra opción que la prórroga y cumple la legalidad porque tiene los informes, pues nosotros no vamos a votar en contra, vamos a votar a favor. Pero creemos que se podía haber hecho de otra manera, sinceramente. Nada más. Eskerrik asko. Nela, mesedez. 5 minutu. Teresa igual es mejor que... Yo le agradezco. Bueno,
Eskerrik asko, Teresa. A ver, nosotras comentamos en comisión que nos íbamos a abstener. Entre las razones que había dado el portavoz de Zayabay, pues bueno, aceptamos como válida que no ha habido tiempo material. La prórroga efectivamente es un mecanismo que está contemplado en todos los contratos que se hacen en todos los contratos administrativos cuando son de un determinado, pues de un determinado tipo, y no tenemos nada que decir. O sea, lo que sí es verdad, nosotras dijimos en comisión que bueno, pues que el planteamiento político de no dejarlo al futuro equipo de gobierno, que sí que no lo comprábamos. Sin más, nosotras nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Turno de réplica. 2 minutos, por favor, Luis. Sí. Bueno, nosotros con 6 meses de antelación en otro tipo de contratos ha valido y ha sobrado tiempo para hacerlo, pero aquí nos hemos encontrado con unos trámites suplementarios que hemos tenido que hacer. La situación en la que estamos no es la mejor y no nos ha dado tiempo, realmente no nos ha dado tiempo. Hemos empezado con 6 meses de antelación, creíamos que era tiempo suficiente, pero no ha llegado el tiempo. Sí es cierto que podríamos proseguir y adjudicarlo en abril. Igual nos daba tiempo para abril o para mayo, pero creíamos, y lo decimos sinceramente, y lo dije en comisión también, creíamos que estando a tan poco tiempo para el cambio de gobierno, creíamos que Nela lo llamó generoso. Yo creo que es generoso y creo que no es lo mismo que en otros contratos que nombraste, por ejemplo, Nela, del de limpieza de edificios, que viene desde el 1 de septiembre del 18, no te supo responder porque no me sabía las fechas, pero así las sé, y el del gas, que nos hemos adherido a la central de contratación de la Diputación en el segundo trimestre del 18. Esto es a un mes del cambio de gobierno, por lo que consideramos que esa decisión debe ser del siguiente. ¿Por qué? Porque yo, y lo digo en propias carnes, me encontré con un contrato que sabía que aunque estuviera 8 años no lo iba a poder tocar. Sí hay mecanismos, pero tienes que pagar un dineral. Y lo único que hemos podido hacer con ese contrato es revisarlo y hacer que se cumpla escrupulosamente. Gracias a eso se abren a coste cero al mediodía el polideportivo, se han reducido los alquileres a mitad de precio, se abre más tiempo en verano la piscina interior, bueno, varias cosas que ha costado cero solo por revisar el contrato, pero no hemos podido tocarlo. Entonces, me gustaría que el siguiente concejal de deportes tenga la oportunidad de decidir sobre la política de deportes en este municipio. Eskerrik asko, Luis. Turno de réplica. Irene, 2 minutos, por favor. Eskerrik asko. Bueno, me reitero en lo dicho anteriormente. Yo creo que eso que plantea se puede interpretar también desde la otra cara de la moneda. Es decir, alguien puede decir, estás haciendo dejación de responsabilidad porque podrías haber mejorado el contrato en función de los criterios que tú como concejal de deportes puedas tener. Podrías haberlo hecho. No lo has hecho porque no se ha adjudicado. Lo has hecho en lo mínimo, tú lo acabas de decir, en lo mínimo que te ha permitido el contrato, que no lo puedes modificar. Si tú, con tu responsabilidad de concejal de deportes, hubieras con el plazo suficiente hubieras trabajado un nuevo contrato y hubieras trabajado una nueva gestión de ese contrato y lo hubieses adjudicado con los criterios trabajados por ti en tu área para mejorar ese contrato, lo hubieras hecho en esta legislatura y estás dentro del ejercicio de tus responsabilidades. No podemos hacer o no se puede hacer los cargos políticos, el planteamiento que acabas de hacer como generoso o como no lo sé, alguien lo puede interpretar como dejación de funciones o como comodidad. Es que aquí la moneda siempre tiene dos caras. Se puede interpretar de las dos maneras. Cuando se está para ejercitar la función que se tiene, para cumplir los plazos y para hacerlo lo mejor posible en los criterios de cada uno, pero no dejando para el siguiente. El siguiente hará lo que le toque, porque lo que importa es la institución, es el organismo y el que venga detrás tiene que asumir lo que se encuentre y tiene que gestionar lo que se encuentre, porque es algo válidamente constituido por el equipo anterior, sea del color que sea. Nosotros lo entendemos así. Eskerrik asko, Irene. Turno de réplica, Nela, 2 minutos, por favor. Eskerrik asko. Bueno, ha hablado Luis de que habíais empezado antes. Yo sí me lo creo, y es verdad. De hecho, como prueba está
que en ese mismo contrato de limpieza al que he hecho alusión hay un párrafo que dice que se podrá incrementar con la limpieza del polideportivo. Luego, efectivamente, lo teníais previsto antes. Vosotros sabréis cuál ha sido la causa por la que no habéis llegado. Hablas de unos trámites suplementarios. Con respecto a estos trámites suplementarios, yo tengo una serie de preguntas para hacer en el turno de ruegos y preguntas, como por ejemplo, cuáles han sido las razones para que este equipo de gobierno haya decidido políticamente hacer este tipo de trámites suplementarios que no ha decidido en otros contratos, por ejemplo. Pero bueno, las preguntas las dejaré para la parte de ruegos y preguntas. Eskerrik asko. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Seigarren puntua, EH Bilduren mozioa online jokoi eta postu lokalei buruzkoa. Sexto punto, expediente 20-2019, moción de EH Bildu sobre los juegos online y los locales de apuestas. Doy la palabra al presidente de la Comisión Informativa de Ciudadanía para que nos explique lo dictaminado en dicha comisión. Se trata de una moción presentada por EH Bildu que se dictaminó en Comisión de Ciudadanía con los votos favorables de Zayabay y EH Bildu, 5, y 2 abstenciones del PNV. Nela, doy la palabra a la portavoz de EH Bildu para que explique el contenido de la moción presentada. 5 minutos, por favor. Bueno, como explicamos en comisión, la moción se empezó a trabajar ya hace pues 3 meses igual, bueno, cuando saltaron un poco las alarmas a nivel social y a nivel político por los resultados que había dado la encuesta de drogodependencias del País Vasco en el año 2017. Hacemos referencia sobre todo a las drogodependencias, dependencias también sin sustancias. El juego es una de las dependencias que mayores problemas está causando a nivel tanto socioeconómico, o sea, a nivel social, económico y de salud. Poníamos como ejemplo que la repercusión que está teniendo es tan grande que incluso el Berria de hace 2 domingos dedicaba su alea, su ejemplar al tema. Y bueno, no sé si la leemos, ya está dictaminada de manera favorable, si la leemos o... Como prefieras. No sé lo que se suele hacer. Si quieres leerla, la puedes leer. Si intentaría ceñirme a los tiempos. Pues, pero... ¿Los acuerdos se van a publicar en la página web del ayuntamiento? No sé, se hace el mismo procedimiento que siempre. No entiendo la pregunta. Vale. ¿El mismo procedimiento que todos los acuerdos plenarios? Vale. Bueno, pues la leo rápidamente. No sé si me va a dar tiempo. Bueno, la justificación dice que los juegos online y los locales de apuestas están incrementando notablemente su actividad y su presencia pública. La invitación al juego y al riesgo de apostar es constante, resultando particularmente agresiva en el ámbito de juventud e incluso la infancia. De esta forma, el grupo de edad en el que más está creciendo la ludopatía en Euskal Herria es el más joven, concretamente entre los jóvenes de 18 a 25 años. Al estar la ludopatía catalogada como una enfermedad, nos encontramos ante un importante problema de salud pública en el que las administraciones debemos reaccionar. Por ello, desde EH Bildu planteamos esta moción que abarca diferentes ámbitos con el fin de incorporar o fortalecer mecanismos de protección, especialmente en el caso de las personas más vulnerables. La realidad es compleja y también ha llegado a las calles de nuestro pueblo. En los últimos años han proliferado, de forma exponencial, los locales dedicados al juego y las apuestas, por lo que debemos actuar con responsabilidad y establecer mecanismos para proteger a los adolescentes y jóvenes de los riesgos del juego y adoptar las medidas que estén en nuestras manos destinadas a prevenir los efectos nocivos de este tipo de actividades. La propuesta de acuerdo.
El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al equipo de Gobierno a analizar en el marco del conjunto de las competencias municipales la posibilidad de establecer limitaciones a los salones de juego en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales o juveniles. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al equipo de Gobierno a realizar especialmente en el ámbito juvenil campañas de sensibilización, concienciación y formación para prevenir problemas de ludopatía. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al equipo de Gobierno a limitar la publicidad relacionada con el juego en la vía pública, tanto en los diferentes eventos que se celebran en el pueblo como en los espacios urbanos dedicados a la colocación de soportes publicitarios. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a realizar en un plazo de 6 meses y en colaboración con los agentes y expertos del sector un estudio sobre los juegos excesivos con riesgo de generar una adicción sin sustancias que contenga, entre otros, los siguientes aspectos. Un mapa de los locales que puedan generar una adicción sin sustancias. En cuanto al juego, la evolución de los últimos 10 años de las terminales y casas de apuestas, del perfil de los usuarios y usuarias, de los ingresos, de los beneficios declarados y de los y las adictas atendidos por el Departamento de Salud y de la publicidad realizada por áreas. Un análisis sobre el impacto de estas nuevas adicciones en la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca, concretando especialmente el impacto que tienen sobre los menores de edad y sobre aquellas personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a que elabore con las conclusiones de dicho estudio un plan de acción y medidas correctoras para integrarlos en el 7º Plan de Adicciones actualmente en vigor. En Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a realizar, en base a las conclusiones del citado estudio, una campaña de concienciación sobre los riesgos que pueden producir las adicciones sin sustancias, entre otros, entre todos los centros docentes y universidades de la Comunidad Autónoma Vasca. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a llevar a cabo cuanto antes el desarrollo de la Ley 1/2016 de atención integral de adicciones y drogodependencias para integrar las adaptaciones que exigen las nuevas realidades y los cambios sociales. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a estudiar en el plazo de 3 meses la viabilidad de adoptar medidas de control para utilizar máquinas de apuestas y tragaperras y, en caso de ser viable, que proporcione mando para activar las máquinas e impedir su uso por parte de menores. Y el Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a realizar una campaña de concienciación acerca de los efectos negativos que puede acarrear el uso de máquinas de apuestas y máquinas tragaperras, entre otros, en todos los centros docentes y universidades de la Comunidad Autónoma Vasca. Eskerrik asko. Luis, 2 minutos, Mercedes. Bueno, como ya dijimos en la comisión, el Grupo Zalla Bai está completamente de acuerdo con esta moción, por lo que votaremos a favor. Eskerrik asko. Irene, 2 minutos, Mercedes. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros en comisión presentamos una o bien enmienda o moción alternativa para que se considerase presentada de cara al Pleno. No sé si es el punto en el que la tengo que incorporar o la tengo que leer o cómo es, porque en el orden del día no estaba incluida. Entonces, no sé si es ahora o es luego cuando antes de ruegos y preguntas se plantea a ver si hay algo urgente, pero nosotros la presentamos en comisión de cara a que se tuviera en cuenta para el Pleno. Entonces, no lo sé. Nuestra propuesta respecto a la moción de H. Bildu va a ser nuestro voto, vamos a decir así, o nuestro posicionamiento va a ser la abstención. Pero el argumento está contenido un poco en esta propuesta de moción que se presentó, pero que no sabemos qué ha pasado con ella. Entonces, no sé. Bueno, desde luego a mí me parece más sensato que se debatan en el mismo punto y no separar un punto del otro. Entiendo que esa es la opinión sobre la moción de H. Bildu. Luego pasaremos a exponer la moción de PNV y se votará. Si no tenéis ningún problema, me parece lo oportuno. Son muy parecidas además, o sea que vamos. Vale, entonces pasamos a votar la moción de EH Bildu. No sé si entiendo que no hay réplica. ¿Nela? No, vale. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. 5 minutos, por favor, Irene, para explicar la moción alternativa de AJPNV. Vale. Bueno, la voy a leer brevemente, son muy parecidas, el fondo del asunto es el mismo, únicamente queríamos incluir también, pues que el Gobierno vasco
comenzando con el desarrollo de la Ley de Drogodependencia, se ha creado el Observatorio Vasco del Juego y, bueno, pues se está comenzando a andar un poco en esta línea de trabajo. Son muy parecidas y la leo. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al equipo de Gobierno a analizar en el marco del conjunto de las competencias municipales la posibilidad de establecer limitaciones a los salones de juego en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales o juveniles. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al equipo de Gobierno a realizar especialmente en el ámbito juvenil campañas de sensibilización, concienciación y formación para prevenir problemas de ludopatía. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al equipo de Gobierno a limitar la publicidad relacionada con el juego en la vía pública, tanto en los diferentes eventos que se celebren en el municipio como en los espacios urbanos destinados a la colocación de soportes publicitarios. Hasta aquí es exactamente igual que la que ha presentado EH Bildu y que, bueno, esta es la que presentó mi compañero Juanra en la Comisión de Ciudadanía. A partir de aquí es un poco diferente. No es contradictoria para nada a la planteada por EH Bildu, pero recoge de una manera diferente los postulados. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a que, una vez constituido el Observatorio Vasco del Juego, elabore en el plazo de 8 meses un estudio sobre la situación del juego en Euskadi, con especial consideración a su afección a las personas menores de edad. Dicho informe será remitido a los órganos de participación del ámbito del juego y a las adicciones en Euskadi. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Gobierno vasco a que, en base a los resultados de dicho estudio, elabore un plan de acción orientado a evitar el acceso al juego a personas menores y aquellas que lo tengan prohibido, reducir los riesgos asociados a un uso inadecuado del juego, concienciar y sensibilizar sobre los riesgos del juego y de las adicciones sin sustancia en general, especialmente en el ámbito educativo. Y esto es. Es que ricasco. Luis Mesedes. Nosotros entendemos que lo que esta moción insta al Pleno del Ayuntamiento de Zalla es exactamente lo mismo que pedía EH Bildu en su moción, pero en las peticiones que se le hacen al Gobierno vasco es mucho más laxa. Dependemos de que se constituya un Observatorio Vasco del Juego y a partir de ahí se le da unos plazos más amplios que los que daba EH Bildu y creemos que es más completa la de EH Bildu, por lo que votaremos en contra. Es que ricasco. Nela Mesedes. En el debate que hubo entre Jasone Aguirre y Josune Orozpe, dijo Jasone que una desventaja de hablar la última era que ya se habían dicho los argumentos. En este caso me ha pasado esto, que los argumentos que ha utilizado el grupo Zallabay son, bueno, pues son los nuestros. Esos mismos argumentos, de todas formas, los expusimos el otro día en el bachorde informativo cuando se planteó la moción por parte de nacionalistas vascos como alternativa. Eso es lo que habíamos visto, que los 3 primeros puntos eran los nuestros y que desaparecían los puntos de petición al Gobierno vasco. En cuanto a que pueden ser complementarias, no estamos de acuerdo en que puedan ser complementarias porque, por ejemplo, no podría ser complementario nunca en ningún sentido que en una moción pidiéramos un plazo de 6 meses para realizar un estudio y en la otra moción pidiéramos un plazo de 8 meses. En ese sentido, no pueden ser complementarias. O se pide un plazo o se pide otro, ¿no? Serían, vamos, en este sentido no serían complementarias. Nosotras también vamos a votar en contra. Es que ricasco. 2 minutos de réplica, Irene Mesedes. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros hemos hecho este planteamiento precisamente para hacer valer la ley de drogodependencias que ha sido aprobada en el Parlamento Vasco
y precisamente los órganos que dependen o que están recogidos en esta ley, ¿no? Como es el Observatorio Vasco del Juego. Y por eso creemos que el planteamiento pasa por este Observatorio Vasco del Juego. Respecto a los 6 meses o los 8 meses, hemos considerado que es un plazo mucho más realista, 8 meses. Estamos hablando de 2 meses de diferencia, tampoco va mucho más allá, pero para nosotros ha sido mucho más realista un plazo de 8 meses para trabajar y para hacer un estudio sobre la situación del juego en Euskadi. Sin más, nosotros nos mantenemos en nuestra propuesta y bueno, pues aceptamos, ¿no?, el planteamiento de los demás. Eskerrik asko. Luis. Eskerrik asko. Nela. No, lo único, pues, bueno, apuntar lo que apuntamos también en comisión, ¿no? Que la ley 1/2016 se aprobó en el año 16 y que está sin desarrollar. Eso quiere decir que durante 2 años el Gobierno vasco no ha emitido ningún decreto para desarrollar esta ley. En ese sentido, pues posiblemente en eso sí que tengáis razón. Necesite más tiempo para hacer el estudio que lo que nosotras planteamos. Eskerrik asko, beraz, EAJaren mozioaren aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. Zuhaitzak erretzeari buruzko EH Bilduren mozioa, moción de EH Bildu sobre fumigación de árboles. El presidente de la Comisión Informativa de Territorio, Manu, nos explica, por favor. Sí, bueno, en la Comisión Informativa de Territorio se presentó la moción planteada por EH Bildu. Por su parte, el grupo EAJ-PNV también presentó una moción alternativa y los 3 grupos presentes en la corporación pues decidimos tratar de explorar la posibilidad de si podíamos llegar a un consenso. En ese sentido ha habido algún movimiento y bueno, Nela nos lo explicará. Nela, mesedes. Eskerrik asko. Bueno, lo que se ha hecho ha sido traer una moción, en principio transaccional, que entendemos que, bueno, puede ser, sería transaccional, claro, si va apoyada por todos los grupos, que entendemos que puede ser aprobada por todos los grupos. Se han limado puntos con los que no estaba de acuerdo el grupo, o sea, el equipo de gobierno, y se han limado puntos con los que no estaba de acuerdo el grupo Nacionalistas Vascos. Y ha sido presentada a todos los, bueno, yo creo que ha sido presentada a los representantes, por lo menos, de los dos grupos políticos. Bien, pasamos entonces a defender esa propuesta, vamos a denominar transaccional y a votarla. Nela. Bueno, pues bueno, yo ya he explicado un poco el trabajo que hemos hecho. Nosotras presentamos la moción en comisión, a la que se presentó una alternativa por parte de nacionalistas vascos, a la que nosotras presentamos el equipo de gobierno. Zayabay dijo que tampoco, bueno, que había un punto. La moción constaba de, no sé si eran 5 o 6 puntos. Y bueno, pues se han retirado los 2 últimos, con los que no estaría de acuerdo el Grupo Nacionalistas Vascos, y se ha retirado el tercero, con el que en principio tampoco estaba de acuerdo el Grupo de Zayabay. Con lo que la moción transaccional que se presenta recoge los únicos puntos en los que todos podíamos estar de acuerdo. Esos puntos hablan sobre la gestión, principalmente sobre el tipo de gestión que queremos para nuestros bosques y qué tipo de gestión queremos en las áreas que son de gestión pública o de propiedad pública. Sobre todo se basan en defender la gestión pública, la defensa de los recursos naturales, fomentar o poner reafirmar el compromiso con la cadena de valor del sector maderero y hacer un llamamiento a la Diputación para que genere un espacio de revisión de los planes de gestión de los montes. Mila esker. Manu, 5 minutu, mesedes.
Bueno, nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento general de los puntos que has puesto, Nela. Creemos que la gestión del monte debe ir encaminada hacia la sostenibilidad y hacia la diversificación de las plantaciones de arbolado. Creemos que es compatible la producción y la defensa de la biodiversidad y de la diversificación del arbolado. En ese sentido, creemos, por nuestra experiencia, que el Servicio de Montes está haciendo una gestión en Zaya bastante positiva. De hecho, se están diversificando bastante las plantaciones. De la pista principal hacia arriba prácticamente no hay ya plantaciones de pino insignis ni de otras especies no autóctonas. Y bueno, en el punto 2 se habla de que en la elaboración del plan de gestión se cuente con la participación de los ayuntamientos, que se garantice la participación de los ayuntamientos. Y en ese sentido también tenemos que decir que tenemos una buena interlocución con el Servicio de Montes, con los técnicos del Servicio de Montes, que son con los que nos relacionamos en el día a día, y creemos que esa interlocución puede dar lugar a un buen plan de acción, plan de gestión para nuestro monte de utilidad pública, y en ese sentido pues apoyamos la moción. También tenemos que decir que los biólogos nos han reconocido la importancia de hacer una transición gradual a la hora de pasar del monocultivo que hemos tenido en el pasado, del pino insignis, a una diversidad de plantaciones de arbolado. Todo ello con el fin de proteger los recursos naturales y la propia biodiversidad. No sería beneficioso precisamente pues, hacer un cambio drástico de los cultivos forestales. Eskerrik asko. Irene, 5 minutu mesedez. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros también estamos de acuerdo con la transaccional. En comisión se presentó la moción originaria de H. Bildu, vamos a decir, y nosotros trajimos a la comisión también una moción alternativa, fundamentalmente por 2 razones. Una, porque no compartíamos el criterio de que se solicitase en aquella moción que se prohíba la fumigación de los bosques afectados por enfermedades en el municipio de Zaya, y otra porque tampoco compartíamos el criterio de que los planes de ordenación de los montes y los planes de gestión pasaran a manos del ayuntamiento. En este momento los hace la Diputación Foral de Vizcaya, aunque el monte sea propiedad de los ayuntamientos. Entiendo que, como bien ha dicho Manu, de una manera coordinada con el Servicio de Montes, así debe ser, y finalmente se aprueban en los ayuntamientos, pero la elaboración y los gastos que suponga ese plan de ordenación lo asume la Diputación. Nosotros creemos que así debe seguir siendo, porque la política de gestión de los montes se lleva desde las Diputaciones forales. Y por eso no estábamos de acuerdo con la propuesta originaria de H. Bildu. También nos faltaba un poco el reconocimiento también al sector forestal maderero. Es decir, sí, estamos de acuerdo en que los montes acojan biodiversidad. Los montes son unos recursos naturales que tenemos, y en Enkarterri tenemos la gran suerte de tener grandes montes de utilidad pública, pero también es verdad que tienen una parte muy importante de recursos naturales que suponen un beneficio social, económico y de alguna manera para todas nuestras empresas madereras, ¿no? Que fundamentalmente en Enkarterri y especialmente en Zaya son bastantes, que generan bastantes puestos de trabajo. En la moción transaccional se ha incluido ese reconocimiento que nosotros llevábamos en nuestra propuesta de moción alternativa, y aunque, siendo sinceros, sí que es cierto que nos gustaba más la nuestra, lógicamente, ¿no? Como pasa siempre, creemos que en un esfuerzo por el consenso y por aprobar una conjunta, nosotros vamos a retirar la nuestra, es decir, no vamos a solicitar que se vote la nuestra. Creemos que tampoco aporta mucho más después de que se ha recogido la importancia del sector y el reconocimiento del sector forestal también como un sector económico, y vamos a votar a favor de la transaccional.
creo que luego sí que se va a plantear otra con otros puntos en relación a la prohibición de la fumigación. Si es así, pues ahí sí que es cierto que nos posicionaremos en contra. Pero vamos, en principio, respecto a esta transaccional, voto a favor. Es que ricasco. Zerbait gehiago, Nela? Luis? Perdón, Manu? Vale, beraz bozkatuko dugu mozioa aldeko botoak. Mila esker. Gai zerrendaren 8. puntua. Sobre el 8º punto del orden del día, finalmente no va a ser necesario votarlo ni debatirlo. Nos explica Luis Martínez por qué. Se traía este punto a pleno porque en el momento de convocarlo no existía un acuerdo entre el Cella Union Club y el Ayuntamiento y bueno, pues ahora sí, lo voy a pasar para que lo tengáis. Este lunes y tras un año de negociación se ha llegado al fin a un acuerdo que desbloquea la situación. De todos es conocido que esta situación de tensión la hemos vivido durante estos últimos meses con decenas de reuniones, mails, llamadas y distintas actuaciones en el pueblo que bueno, voy a pasar a explicar. El origen de todo este proceso parte del diagnóstico que en su día realizó el Ayuntamiento sobre la saturación de las instalaciones municipales destinadas a la práctica del fútbol. En el polideportivo hay 2 campos, el de San Miguel, de hierba artificial, donde entrenan y disputan sus partidos 14 equipos del Cella Union Club y 6 del Atlético Aranguren, y el Landaberri, que es de hierba natural, donde tan solo juegan los partidos el Senior A del Cella Union Club un día de cada 15. El mantenimiento de un campo de hierba natural es muy costoso económicamente y también en horas de trabajo, pero además no se puede entrenar en él porque se estropea. Por eso entrenan todos en el campo San Miguel. Los horarios de entrenamiento del campo San Miguel se reparten desde el Ayuntamiento y cada año se hace más difícil meter a esta cantidad de futbolistas, unos 300 en una sola instalación, ya que el espacio es el mismo y el número de equipos y deportistas ha crecido en las últimas temporadas. Ante esta situación, el Ayuntamiento ve la necesidad de tener 2 campos de césped artificial que se pueden utilizar a diario sin estropearse, resolviendo así el problema de hacinamiento que viene sufriendo el campo San Miguel. Hace ahora un año iniciamos conversaciones con la anterior Junta Directiva del Cella Union Club y estaban de acuerdo con el cambio de tipo de hierba, ya que lo veían mucho más útil y compartían la problemática de la falta de espacio, por lo que el Ayuntamiento consiguió el presupuesto necesario para acometer el proyecto. El Cella Union Club contaba con un usufructo del año 1947, renovado en 1974, y la idea de los dirigentes del club en aquel entonces fue proponer la extinción del usufructo en una asamblea de socios celebrada en marzo de 2018. Pero varios de los asistentes reventaron la asamblea, que concluyó sin que la Junta Directiva pudiese exponer su opinión y sin que yo, concejal de deportes, pudiera plantear la problemática existente y la propuesta para intentar solucionarla. Tras esa asamblea frustrada, la Junta Directiva del Cella Union Club propuso una consulta entre los socios en la que ganó el sí a la extinción del usufructo y a la instalación de un campo de hierba artificial de última generación con un 80% de los votos. Sin embargo, debido a la baja participación y a su intención de dejar el club al final de esa temporada, la directiva decidió no firmar y que fuera la siguiente junta la que tomara la decisión. Durante el curso de las negociaciones, las 2 partes hemos cedido para la consecución de este convenio, pero cabe destacar el punto que ha tenido mayor controversia. El Cella Union Club pedía la exclusividad del uso del campo de Landaberri y el Ayuntamiento, dado que el campo es un terreno público en el que se iba a invertir una gran cantidad del dinero de todos, entiende que el Landaberri debe ser de uso público como lo es el campo de San Miguel, con el objetivo de que cualquier club o centro escolar del municipio lo pueda utilizar. Al final, y tras mucho esfuerzo por ambas partes, hemos llegado a un convenio con una duración de 4 años, prorrogable a otros 4, en el que el Cella Union Club disfrutará de unas horas de prioridad de uso ofrecida por el Ayuntamiento hace ya 2 meses, quedando el resto de horas para los demás equipos. Con este convenio regulamos la situación administrativa del campo Landaberri sin tener que recurrir a los tribunales, con el consiguiente coste que ello hubiera supuesto en horas de trabajo y en desgaste social al vernos enfrentados el Ayuntamiento y un club deportivo del municipio. Revocamos así un usufructo de 1947, renovado en 1974, que, según Secretaría Municipal, en varios gabinetes jurídicos y técnicos consultados, es nulo de pleno derecho porque desde una entidad pública no se puede ceder en usufructo un terreno público de manera gratuita y sin fecha de caducidad. Otra de las desavenencias ha sido la fecha de comienzo de las obras. La primera intención del Ayuntamiento, consensuada inicialmente con los anteriores dirigentes del club, fue desarrollar las obras durante el verano de 2018, pero con el cambio en la directiva y al no acercar a ningún tipo de acuerdo por aquellas fechas no fue posible.
Teníamos que adjudicar la obra dentro de ese año e iniciar los trabajos en el periodo posterior que marca la ley, es decir, un mes después de la fecha de firma del contrato con la empresa adjudicataria. La actual Junta Directiva conocía la fecha de inicio de las obras el 7 de enero, hace un mes. Este proyecto, que incluye también el derribo de parte de la grada descubierta, que ya está derruida, para ampliar la zona jardinada de la piscina exterior municipal. La previsión es que estos trabajos tengan una duración de aproximadamente 9 semanas. Durante este tiempo, y siempre que el club decida desplazarse a otro pueblo para disputar sus partidos como local, aunque también tiene a su disposición el campo San Miguel, el Ayuntamiento facilitará el transporte en autobús de los socios y simpatizantes del Feyenoord Club que quieran asistir al partido, como así sucederá este fin de semana en Balmaseda. Es que ricasco, Luis. Entonces, se entiende que no tiene sentido incoar el expediente de revisión de oficio por motivo de la nulidad de pleno derecho de ese acuerdo, porque mediante este convenio de común acuerdo entre ambas partes se revoca ese supuesto derecho de usufructo. En cualquier caso, aunque ya no tiene sentido, por tanto, votar este punto, pues damos la palabra a las portavoces si quieren decir algo. Irene. No tengo nada que decir en este punto. Lo que tengo que decir lo diré en el punto siguiente de ruegos y preguntas. Es que ricasco. Nela. Bueno, pues nosotras sí teníamos apuntadas un par de preguntas. No sé si tienen mucho objeto ahora, pero bueno, ya que las teníamos apuntadas, queríamos preguntar, veníamos con la intención de preguntar en qué comisión informativa se había dictaminado este punto. Igual yo me había Estaba perdido. sin dictaminar. Y la siguiente pregunta era si estaba sin dictaminar, ¿por qué venía como orden del día? Pero bueno, no sé si tiene ahora mucho objeto. Claro, entendíamos que si estaba sin dictaminar no tenía que venir como punto del orden del día, sino que se habría tenido que votar la urgencia del punto y, bueno, sin más, era una cuestión de orden. Que, bueno, pues tampoco entiendo muy bien que se haya retirado el punto, porque igual lo que se tenía que haber hecho era haber dado cuenta en el punto de dación de intereses municipales, pero bueno, sin más, son distintas. Nada más con respecto a esto, no. También en el punto de ruegos y preguntas tengo otras preguntas para hacer. De acuerdo, por lo tanto, antes del turno de ruegos y preguntas, cabe preguntar si hay alguna moción que sea considerada para su tratamiento por urgencia. Irene. Nela. Entiendo que la que hemos defendido en el punto de juego no la tengo que presentar ahora, se da por presentada para ese punto, ¿no? Quiero decir, no tengo que... O sea, está debatida y está votada, pero... Hombre, una moción que ya está votada no tiene sentido volver a presentar, claro. No. Yo hablo si hay otra moción. Lo pregunto porque como, bueno, en fin, como aquí cada vez las cosas son de una determinada manera, pues por si acaso, sin más. Bueno, aquí las cosas en cuanto a la forma de llevar los plenos son como indica la secretaria, con el criterio de la secretaria. No sé si a ti no te satisface, es otro tema. Nela, ¿hay alguna moción que propongas para tratar por urgencia? Marca tú. Sí, hemos presentado una moción para tratar por urgencia, si así se estima la urgencia. Si no se estimara la urgencia, la podemos dejar también para presentar en comisión. Pero bueno. Entiendo entonces que si se presenta, yo sí pasamos a justificar, pero bueno, es que si quieres que votemos su urgencia, primero justificamos la urgencia, vale. Votamos y luego damos turno, en su caso, a explicar la moción, ¿de acuerdo? Bueno, la urgencia ha venido motivada porque como con resultado de la moción que presentamos en Comisión de Territorio sobre gestión de montes y bosques, había 2 puntos que hacían referencia a la fumigación por óxido cuproso con óxido cuproso de las plantaciones afectadas. Esos 2 puntos que, bueno, generaban discordancia los hemos retirado para poder llegar a una moción consensuada entre los 3
Esos 2 puntos que hemos retirado los hemos metido como una moción urgente. Esa es la justificación. Pasamos a votar, por tanto, la urgencia. Bueno, cabe expresar la justificación del voto de la urgencia por parte de los diferentes grupos. Manu. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ya que estos 2 puntos que se van a tratar en la moción que presenta Nela, pues formaban parte de la moción original y entonces, fruto de las conversaciones que ha habido, pues se ha decidido presentarlo por separado. Irene. Por lo tanto, pasamos a votar la urgencia de la moción. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Pasamos al contenido de la moción. Nela, mesedes, 2 minutos. Vale, bueno, la entrada de la moción es similar a la que hemos consensuado entre los 3 grupos políticos. Lo único que, bueno, pues en esta sí hacemos referencia al monocultivo de la especie y a la explotación intensiva de la especie. El otro día en comisión, la portavoz de Nacionalistas Vascos, Irene, dijo que el monocultivo no era la causa de la enfermedad y tiene razón, la causa no es. Sin embargo, los monocultivos sí son factores que posibilitan la extensión de las enfermedades y que se hagan epidemias. Esto lo hemos visto también no solo lo hemos visto en especies forestales, lo hemos visto también en especies animales. Ha pasado con las gripes aviares, ha pasado con otro tipo de gripes y con otro tipo de enfermedades en especies animales que, estando en explotaciones intensivas, la enfermedad es muchísimo más difícil de controlar. Nosotras también hacemos una apuesta porque la gestión de los bosques y el valor de la empresa maderera no pasa solo por la explotación de un tipo de árbol, por una especie. Se puede explotar los bosques, se pueden explotar nuestros montes y se pueden explotar con bosques mixtos y se pueden explotar incluso con mixtos entre frondosas y coníferas, mixtos entre frutales y frondosas, mixtos entre campas y frutales. Las posibilidades son, pues bueno, las que en cada momento el ayuntamiento, que es el responsable, decida. No queríamos dejar sin pasar la necesidad de decir que, bueno, estamos en contra de la fumigación y que ante los anuncios por parte de las instituciones vascas de fumigación con óxido cuproso solicitamos que el Ayuntamiento de Zalla haga un llamamiento a la Diputación Foral de Vizcaya para que ofrezca la información transparente a la que hacía referencia en la Estrategia Vasca para la Recuperación de los Bosques de Coníferas, que fue presentada en octubre, para que realice los oportunos estudios de riesgos y daños mediante una evaluación medioambiental en profundidad y para que tenga en cuenta la voz y la opinión de la comunidad científica sobre la fumigación antes de tomar cualquier medida. Asimismo, se le pide que dé cuenta de los resultados de dichos estudios a los respectivos ayuntamientos y a la sociedad en general. Y también pedimos que hasta que no se cumpla este punto anterior, el Ayuntamiento de Zalla se oponga a la fumigación en el municipio. Los productos que se utilizan para la fumigación son productos que en principio están prohibidos. Para utilizarlos se necesita un permiso especial. Ese permiso especial todavía no ha sido facilitado por el Ministerio Ministerio español competente. Y también comentamos el otro día en la comisión que la Sociedad Vasca de Ciencias Médicas, justo el mismo día que metíamos la moción, había hecho público un comunicado en el que, pues pedía también la paralización de la fumigación. Y esta es la moción que presentamos. Eskerrik asko. Manu, 2 minutos, mesedes. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la moción de EH Bildu. Pensamos que mientras no haya unas garantías absolutas de que la fumigación no es inocua, no podemos dar vía libre en nuestro municipio a que se utilice ese tratamiento. Afortunadamente, en los montes de utilidad pública de Zalla apenas hay afección todavía del
de la banda marrón o de la banda roja, que son las dos enfermedades que están afectando a las coníferas, fruto de bueno, una gestión bastante, como decía antes, en la moción sobre la gestión forestal, una gestión bastante positiva por parte del Servicio de Montes, y en este sentido consideramos que ahora, a la hora de tomar una decisión sobre la fumigación, hay que buscar otros tratamientos alternativos y sobre todo hay que incidir en la prevención. Estamos viendo en Zaya, la experiencia nos dice, que aquellas plantaciones particulares están siendo las que están propiciando la introducción de la enfermedad en el municipio, porque no ha habido pues eso, el cuidado y la gestión oportuna, ¿no? En ese sentido, insistimos en que en la medida que existen mucha superficie de monte todavía sin afectar, o una gran mayoría de la superficie del monte de utilidad pública sin afectar, hay que incidir sobre todo en el tratamiento preventivo y, antes de utilizar cualquier tipo de tratamiento químico, pues estudiar las posibles consecuencias. Por tanto, como no tenemos ninguna garantía de que la fumigación con óxido cuproso sea inocua, ni mucho menos, pues vamos a votar a favor de la moción de Bildu y pediremos pues, que no se fumigue en Zaya mientras no se nos den esas garantías. Eskerrik asko. Irene, mesedez, 2 minutos. Bueno, lo primero que tengo es una pregunta si exactamente tal y como quedan los 3 puntos que se han retirado de la moción anteriores, como se presentan ahora. No, solo Porque dos. no tengo el texto de la moción que se presenta ahora. Pues yo creo que os lo he mandado. Pues igual me lo has mandado Pero, por correo electrónico esta tarde y ya no me he conectado, pero Solo se presentan los dos últimos. si son Solo los dos últimos. Son los 2 últimos. Solo. O sea, el de los planes de ordenación no queda ni en No. la moción anterior ni en esta. Ese queda fuera. No. Solo son lo de que se hace un llamamiento a la Diputación para que deje... No, pues son los 2 últimos. Vale, lo de la estrategia vasca para la recuperación de los bosques de coníferas y lo de la prohibición de la fumigación, ¿no? Vale. Bueno, nosotros vamos a votar en contra, claro, porque... pues por las razones que hemos dicho anteriormente, ¿no? Fundamentalmente la prohibición del tratamiento. A mí no me cabe ninguna duda, o sea, ninguna duda de que el Servicio de Montes, el tratamiento o el protocolo que aplique, que de momento están estudiándolo, todavía no se ha decidido definitivamente cuál es el protocolo a aplicar, el protocolo que aplique va a ser con todas las garantías de legalidad. Eso no tengo ninguna duda, porque así ha venido actuando siempre y no, vamos, es que no cabe interpretar otra cosa, porque la propia Diputación no va a hacer un tratamiento prohibido con un producto prohibido para buscarse un problema, ¿no? Lo que quiere es resolver un problema que se ha producido de una manera tan drástica en los últimos años y vamos, yo confío plenamente en el Servicio de Montes y en la Diputación Foral de Vizcaya en que lo van a hacer de la forma más adecuada. Ahora bien, prohibir el tratamiento frente a una enfermedad que tiene un activo y un recurso que todos hemos estado de acuerdo en la propuesta anterior, que es un activo y un recurso que hay que hacer valer y que hay que proteger, pues para mí es contradictorio. Yo creo que igual que cuando se tiene la gripe, pues hay tratamientos contra las enfermedades de las personas, igual que cuando los animales tienen enfermedades hay que tratarlos, pues de la misma manera cuando el sector forestal en este caso se produce una enfermedad que puede convertirse en una plaga y afectar a esas plantaciones, pues hay que tratarlo. Es que se cae de su peso. Para mí se cae de su peso. ¿Qué ocurriría si no tratamos? Vamos a ponernos en el posicionamiento de si no tratamos. ¿Dónde está la ventaja de no tratar? ¿O qué pasa? ¿Cuál es el problema si tratamos? Porque el agrocobre, yo no voy a entrar aquí a decidir si es el producto adecuado o no, porque eso lo tendrán que decir los técnicos y el Servicio de Montes, ya digo que no me cabe ninguna duda que elegirá el producto adecuado. Pero el agrocobre es algo que hemos utilizado todas las personas que tenían, por lo menos en esta comarca, no, en toda Vizcaya, huerta particular y a lo mejor se sigue utilizando todavía, ya tengo perdido un poco la pista, te quiero decir que es un producto que está en todas las huertas de familiares de todas las familias de Vizcaya para los tomates.
Entonces, no estamos hablando de un producto que, en fin, que esté generando a las personas alergias ni cosas de estas. Pero bueno, la comunidad científica podrá decir lo que estime oportuno. Otro tanto pasó con el Dimilin también, con el tratamiento contra la procesionaria, y me lo sé muy bien. Y finalmente el Dimilin era un producto autorizado y en los ayuntamientos se trató las propiedades, los montes públicos de los ayuntamientos, porque si no se trataba con el Dimilin, lo que pasaba es que se moría el pino. Y si se moría el pino, aquí en esta comarca y precisamente en este municipio tenemos dos problemas. Tenemos un problema muy grave porque afecta a todas esas empresas, a todos esos rematantes que están viviendo precisamente de la gestión del monte, y también afecta a los ingresos del ayuntamiento. Casi 800.000 euros, creo recordar, de ingresos por la corta y la gestión de las plantaciones de pino, de ingresos este ayuntamiento. Vamos, no quiero bien pensar la cifra que puede salir si miramos en 5, 6, 8, 10 años atrás, lo que ha podido ingresar este ayuntamiento de gestión de monte público con el monocultivo del pino. Porque realmente el pino al final lo eligen los propietarios, que son los que quieren sacarle un rendimiento al suelo, y también los ayuntamientos. Yo entiendo que se puede compatibilizar con frondosas en determinadas altitudes, pero vamos, el pino también genera CO2. Eskerrik asko. Nela, 2 minutos, Mercedes. Solamente que nosotras no decimos que no se trate, decimos que no se trate con esos productos si no hay una garantía. Eso es lo que decimos. Y decimos que sí, no se dice eso, sino que se dice que se tenga en cuenta la voz y la opinión de la comunidad científica, que se ofrezca la información transparente y que se dé cuenta de los resultados de los estudios. En realidad no se dice que no se trate. Lo que decimos es que si no se cumplen esos parámetros, entonces que no se trate. Eso por un lado. Bueno, lo de los tomates, pues bien, efectivamente, todos hemos visto los tomates sucios, pero bueno, los tomates los teníamos en nuestro huertito y íbamos a nuestro grifo y los lavábamos. No eran cosas que, vamos, quiero decir que el impacto que puede ejercer una avioneta fumigando creo que no es el mismo, pero bueno, de todas formas las sociedades también avanzan y las exigencias de la sociedad con respecto a los tratamientos también avanzan. En ese sentido. Y luego, efectivamente, este ayuntamiento ha ingresado mucho de los pinos, pero es que no sabemos lo que va a ingresar dentro de 25 años de la gestión de unos bosques mixtos, por ejemplo. Yo no lo sé. No puedo decir que va a ingresar menos. No lo sé. Y luego, no siempre todo tiene que estar medido en un criterio utilitarista o económico. Efectivamente, se ha sacado mucho dinero de los pinos. Eso no quiere decir que en 25 años o en 30 no podamos sacar dinero de la gestión de otras especies, porque hemos hablado de otras especies y de bosques mixtos. Eskerrik asko. Nela, 2 minutos, Manu. Bueno, lo que es evidente es que hay una contraposición de opiniones. La comunidad científica o algunos científicos hablan de los riesgos que puede entrañar la aplicación de la fumigación con óxido cuproso. En cuanto a lo que has dicho de que se utilizaba en las huertas, sí se utilizaba, incluso en las huertas ecológicas se ha utilizado alguna vez, pero claro, con tratamientos muy puntuales. Otra cosa, como bien ha dicho Nela, es fumigar desde el aire, donde no hay un control y no sabemos dónde va a parar pues esa fumigación masiva. Y por otra parte, también como ha recalcado Nela, la moción no se opone frontalmente al tratamiento que pretende implantar en principio Diputación. La moción dice que el Ayuntamiento de Zalla hace un llamamiento a la Diputación de Vizcaya para que ofrezca la información transparente a la que hacía referencia en la Estrategia Vasca para la Recuperación de los Bosques de Coníferas, para que realice los oportunos estudios de riesgos y daños mediante una evaluación medioambiental en profundidad y para que tenga en cuenta la voz y la opinión de la comunidad científica sobre la fumigación antes de tomar cualquier medida. Asimismo, se le pide que dé cuenta de los resultados de dichos estudios a los respectivos ayuntamientos y a la sociedad en general. Y por último, en el quinto punto, bueno, que ahora es el segundo,
Hasta que no se cumpla el punto anterior o en caso de que no se cumpla, el Ayuntamiento de Zalla se opone a la fumigación y pide que no se lleve a cabo en el municipio de Zalla. Eso es exactamente lo que se propone en esta moción y, repito, estamos de acuerdo. Eskerrik asko. 2 minutu, Irene. Ay, eskerrik asko. Bueno, yo efectivamente lo acabas de leer tú ahora, no me hace falta volverlo a leer. He preguntado a ver si eran estos puntos precisamente los que contenían esta moción y sí que se opone a la fumigación. No dice la fumigación con agrocobre ni con cobre, dice la fumigación y exige que no se lleve a cabo en el municipio de Zalla. A eso es a lo que nosotros no podemos dar el voto a favor, porque la fumigación o el tratamiento hay que hacerlo. Ya he dicho antes que yo confío en el servicio de montes y elegirán el producto. Yo no sé si van a tratar con el cobre o con otro producto. O, sin ir más lejos, se ha aprobado en Juntas Generales recientemente una moción por unanimidad de todos los grupos, incluido EH Bildu, en el que uno de los puntos era continuar trabajando en el estudio y experimentación de cara a la búsqueda y aplicación de los tratamientos y protocolos más efectivos que prevengan la extensión de la enfermedad y la recuperación de parcelas ya afectadas. La Diputación está trabajando de lleno precisamente en cuál es el producto a aplicar y van a aplicar el producto que sea permitido y que sea el más eficaz. Pero lo que desde luego nosotros no vamos a asumir es que no se trate y no se fumigue, porque ahí es donde nuestras parcelas de pino, bueno, pues se van a ver afectadas. Y repito, para el ayuntamiento sería bastante catastrófico. Yo entiendo que la responsabilidad de unos propietarios públicos de unas parcelas que además de generar ingresos al ayuntamiento a partir de los cuales se pueden hacer bueno, pues obras y cuestiones en el ayuntamiento en beneficio de todos los vecinos y vecinas, también están generando puestos de trabajo. Y estoy de acuerdo en que hay una parcela también medioambiental del bosque que se puede ocupar con frondosas, pero la rentabilidad a corto plazo de una plantación de pino con respecto a la de frondosas no es comparable. Eskerrik asko. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. 9. puntua, eskariak eta galderak, punto 9, ruegos y preguntas. Bueno, comenzamos con los del PNV. Respecto a la incoación del expediente del frontón, que se les dé copia del decreto de incoación del expediente y copia de las actas del procedimiento de audiencia a los interesados. Ya se les ha dado acceso a los expedientes 304/2018 y a los de 2016/007. Que se vuelva a actuar en el barrio de Las Pedrajas. Se siguen dando pasos en ese expediente siempre en base a los informes técnicos, como no puede ser de otra forma. De momento, ningún informe técnico municipal ha aconsejado una actuación inmediata del ayuntamiento. Respecto a la cubrición de la firma de la secretaria para la cubrición de la plaza de archivero, quieren saber exactamente quién es la persona que firma ese informe y por qué no se entrega cuando estaba hecho y por qué no se firmó de forma digital el mismo. La firma aparece como secretaria interina y en aquellas fechas era Elena. Sobre por qué no se firmó digitalmente, hay que tener en cuenta que la firma electrónica se ha ido aplicando poco a poco y en aquellos momentos no todos los informes se hacían digitalmente. Respecto al convenio de ingenieros y puertos, ¿qué es lo que se ha hecho exactamente con este convenio? ¿Cómo está? Solicitan los estudios, informes y copias de las actuaciones que se han realizado. Está tramitado el acceso a los expedientes solicitados. Respecto a las obras hidráulicas en la zona del charco, ¿cómo está la situación actual en la que se encuentra? El pasado 14 de diciembre, el director general de URA convocó a una reunión en Gasteiz al alcalde de Zalla. En dicha reunión, URA confirmó los pasos dados desde la anterior reunión celebrada el día de Gangas y trasladó el nuevo cronograma para la realización de las obras hidráulicas. URA ha rescindido parcialmente el contrato con Viuda de Sainz por el sobrecoste que supone la eliminación de los RCDs que han aparecido en los terrenos aguas arriba del puente del Charco. De este modo, la contrata continuará ejecutando las obras aguas abajo del puente mientras se realiza una nueva licitación pública para el resto de las obras.
Este nuevo retraso en la ejecución de las obras provoca que, a pesar de retomarse las mismas en este mes de enero, la nueva fecha prevista para su finalización sea febrero de 2020. Ante la pregunta del alcalde por el origen de estos residuos, la dirección de URA reveló que los análisis realizados indican que provienen de rellenos realizados en la década de los 80. Sobre las posibles sanciones y el organismo competente se explicó que el expediente está en manos de Medio Ambiente del Gobierno vasco y que tomará las medidas oportunas. Finalmente, el alcalde solicitó la convocatoria de la Comisión Mixta de seguimiento de las obras en este mismo mes de enero, ya que no se reúne desde abril de 2018 y es necesario formalizar el traslado de todas estas novedades y retomar un marco estable de intercambio de información y resolución de problemas relacionados con las obras. Solicitud del expediente completo de las obras de Avenida Trabajadores porque está incompleto. Se ha dado acceso a 2 expedientes relacionados con estas obras y los técnicos nos indican que están completos. Solicitud del expediente de campo de fútbol está incompleto. Falta la propuesta de convenio de cesión de uso. Bueno, ya se ha dado cuenta en el pleno, en el punto anterior. Solicitud del expediente completo relativo a la redacción de ejecución y proyecto de organización de la Plaza de Autonomía de Aranguren. Ya se ha puesto a su disposición contratación del proyecto número 1968/2018, la licitación de la obra 2637/2018 y la coordinación de la obra número 3908/2018. Respecto al decreto 1331/17, que recoge unos pagos de productividad, solicitan copia de unos informes previos valorados por parte de los concejales responsables de área y copia de informes de intervención si los había. Vienen desde el pasado mes de mayo. Bueno, los informes se encuentran en el expediente 2791/2017 que están a su disposición. Copia del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Zalla el día 14 de septiembre del 2000 y 30 de noviembre del 2000, así como el decreto foral número 167 del 2000 y acta de la cesión del tramo de la carretera Nuestra Señora del Rosario del 27 de marzo de 2001, entre los PECAS 21.730 al PECA 24.400 de la BI 3602. Están puestos a su disposición. Respecto a las sucesivas reclamaciones por parte de los vecinos en la calle Luis S., que el Ayuntamiento interponga la correspondiente reclamación a la empresa constructora para defender los intereses de los vecinos. Se está tramitando todas las reclamaciones patrimoniales recibidas respecto a esta calle Luis S. Respecto al grado de ejecución del presupuesto, solicita qué es lo que está pasando, ya que el grado de ejecución es bajísimo, menos del 50%, a menos de 2 meses de la finalización del año. En el Castro de Bulumburu hay una partida inicial de unos 10.460 euros sin ejecutar. ¿Cuál es la razón? La cantidad que aparece en el presupuesto es la que se ha venido consignando para el Castro en los últimos años. Los motivos que no se hayan llevado a cabo ninguna intervención en 2017 obedecen a que finalmente no hemos podido conseguir una subvención para completar la aportación municipal y poder así materializar la actuación que teníamos en mente. Para facilitar la obtención de ayudas se solicitó en su día al gobierno vasco la declaración del Castro como bien cultural. Pero pese a que desde el 2017 se nos ha venido indicando que la tramitación está muy avanzada, todavía no se ha concretado. A todo ello hay que sumar la imposibilidad del arqueólogo para realizar la actuación en las fechas habituales por estar ocupado en otra actividad. Partida, modificación de 99.420 euros para edificios y construcciones. Quedan 120.000 sin ejecutar. ¿Por qué y para qué es esta obra? Bueno, esta obra ya se ha ejecutado. Red de agua y saneamiento, 18.000 euros sin ejecutar. Esta partida estaba prevista para la realización de un inventario del estado de las redes de saneamiento y arquetas en diferentes zonas y barrios del municipio. En el 2017 ya hicimos en la zona del Consuelo Herrero y Avenida Trabajadores, pero el 2018 finalmente no nos dio tiempo. Para el 2019 se ha metido la misma consignación presupuestaria para seguir ampliando este inventario de redes y así saber y documentar el estado de las mismas. Urbanismo y planeamiento, partida 20.000 euros sin ejecutar. Esta partida estaba prevista para realizar la modificación. Urbanismo y residencia, partida
4.500 euros está sin ejecutar. Bueno, esta partida está ejecutada, es la partida que corresponde a la renovación de los armarios de todas las habitaciones de los residentes. Bueno, hay otra pregunta aquí que se hace también referencia al campo de fútbol. ¿Cómo está la situación del campo de fútbol? Bueno, es un poco la misma explicación que ya se ha dado cuenta en el anterior punto. Respecto a Torre Mendieta, ¿se ha llegado a un acuerdo finalmente con la familia? ¿Cómo está la situación? Tras las actuaciones que se llevaron a cabo para evitar el derrumbe de una parte de Torre Mendieta, el Ayuntamiento ha realizado un nuevo estudio sobre su situación actual, dado que la otra parte del edificio está degenerándose de forma acelerada. Dicho estudio ha concluido con la necesidad de realizar una nueva actuación que apuntale definitivamente el edificio y lo tape con una cubierta temporal. De este modo, se pretende evitar definitivamente todo riesgo de desprendimiento sobre la acera y vial colindante, así como preservar la integridad de este edificio recogido entre los de interés patrimonial de protección municipal. El importe de la actuación necesaria obliga a una licitación pública que se ha iniciado y concluirá con la contratación de la empresa que la realizará de inmediato. El Ayuntamiento confía en llegar a un acuerdo definitivo con la propiedad para firmar un convenio que permita compensar a las arcas municipales la realización de esta obra. Respecto al sector urbanístico B3, ¿cómo está a día de hoy? Según consta en escrito presentado por el presidente de la Junta de Concertación del sector B3, la situación de inundabilidad existente en la zona derecha afecta al sector B3. En consecuencia, todos los documentos urbanísticos a desarrollar y presentar no tienen ninguna validez legal si no son aprobados por URA. Esto parece que no puede ser posible si no se realiza el encaucamiento del arroyo de Sollano. Esta situación no es posible resolverla por nuestra parte, dado que el origen de la inundabilidad en la zona es causada por el arroyo Sollano, en una zona exterior al sector B3. Y también hay que tener en cuenta que por su cauce discurre mayoritariamente fuera del ámbito del sector, en donde la Junta no puede actuar. Respecto al estudio de alternativas de Aranguren, que se actúe seriamente en este asunto y que se reserve 1 millón de euros del remanente, como ya se dijo. El Ayuntamiento está actuando muy seriamente en este asunto, deseando invertir ese dinero en la disminución de la inundabilidad de Aranguren, así como en la eliminación de los demás pasos a nivel. Solicitud que se plantee una batería de medidas correctoras de los problemas de tráfico que se lleven al Consejo Asesor del Planeamiento y luego al Pleno, cumpliendo la propuesta que hizo EAJ-PNV en junio de 2017. El equipo de Gobierno sigue llevando a cabo progresivamente las propuestas recogidas en el estudio de movilidad que se realizó en el 2012 y está publicado en la web. Además, se actúa puntualmente en zonas puntuales basándose en informes de la Policía Municipal o en estudios objetivos. En ese sentido, se va a hacer entrega de un informe de la Policía Municipal sobre tráfico de la zona centro y se va a hacer también entrega del estudio sobre tráfico de entradas por la carretera de Ocharan, en base a la cual se tomarán medidas. Bueno, ahí os dejo para que tengáis. Vamos para allá. Vamos para allá. Panela. O para repartir para los demás. Es uno cada uno, ¿eh? Aquí tenéis. Si queréis alguno más, tenéis más. Son 6 páginas. Que no se manipulen los expedientes y que se dé toda la información veraz de los asuntos públicos. Se está ofreciendo puntualmente la información que se requiere y el pertinente acceso a los expedientes. Si el PNV tiene alguna prueba de manipulación de expedientes, debería acudir a la Fiscalía. Si no es así, será el equipo de Gobierno quien denuncie cualquier declaración pública haciendo acusaciones gratuitas. En cuanto a los vecinos que tienen la concesión de terrenos a Canon, ¿cómo está la concesión y la situación? ¿Se les ha informado qué es lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento? Ya que en algunos casos las concesiones expiraban en febrero. El Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria de fecha 2 de mayo de 2018 adoptó el acuerdo de modificación de la ordenanza de terrenos a Canon. Una de las modificaciones se introdujo en el artículo 6 en los siguientes términos. La prórroga de la concesión será automática una vez se complete el periodo de concesión, hasta la apertura de una nueva convocatoria, por lo que hasta que no se realice una nueva convocatoria, las concesiones seguirán estando vigentes como hasta ahora. Y cuando se disponga de la fecha exacta para esa nueva convocatoria,
para lo que se requiere secretaria municipal, se notificará a los concesionarios sobre los pasos que tienen que dar si quieren continuar con la concesión, porque las condiciones que rigen las concesiones no han cambiado. ¿Cuál es el porcentaje de inversiones en el municipio en los últimos 7 años, desglosada por cada año y por núcleos? Se pregunta además si ha habido subvenciones de otras administraciones. Esta información solicitada ha estado a disposición de toda la corporación en las diferentes cuentas generales y liquidaciones de los 7 ejercicios anteriores. A los expedientes han tenido acceso y volverán a tenerlo en cuenta en cuanto lo soliciten. Seguimos con los ruegos de Bildu ahora. Quieren saber los datos de la actividad multideporte, cómo se distribuyen por edad y por sexo. En la actividad multideporte tenemos 81 niños y niñas apuntados, distribuidos en 6 grupos, 2 de 4 y 5 años, 1 de 5 y 6 años y 1 de 6 y 7 años, 1 de 7 y 8 años y el último de más de 9 años. En cuanto al género, se han inscrito 53 chicos y 28 chicas. Respecto a las obras hidráulicas, ¿cómo y dónde están los suelos contaminados y en qué parcelas se sitúan? Esto se explica en el plan de excavación que recientemente nos ha pasado URA, y puede consultarse en el expediente 4519/2018. Sobre los terrenos catalogados de alto valor estratégico agroforestales, ¿cómo se ha tratado la tierra extraída en la parcela del sector B3? Quieren saber dónde están esas tierras y a dónde se han llevado. Esta pregunta se trasladó a la dirección de URA en la reunión del pasado mes de diciembre y nos indicaron que responderían directamente a la portavoz de EH Bildu como en otras ocasiones. Respecto al capítulo de gasto en inversiones, solo se ha realizado el 30% a que es debido. El porcentaje final del gasto en inversiones ejecutado va a ser superior a este porcentaje del 30%. En cualquier caso, la finalización en 2019 de importantes obras comenzadas en 2018 se lleva la mayor parte del presupuesto de inversión aún no ejecutado. Campo de fútbol, adecuación de nuevo jardín para la piscina exterior, Videgore San Pedro, Plaza Autonomía, Aragüen y Skate Park. Esto es todo. Eskerrik asko, Irene. Eskerrik asko. Bueno, voy a empezar por el final de los que tenía hoy previsto porque tienen que ver con algunos de los que me ha contestado el teniente alcalde respecto a preguntas que hicimos anteriormente. Bueno, lo primero, todos esos expedientes que se nos dice que están a nuestra disposición, de todas esas preguntas que hicimos en el último pleno, que a su vez ya hicimos un barrido de los que no se nos habían respondido, que el último pleno fue hace 2 meses, es decir, primeros de noviembre, que hicimos un barrido de los que no se nos habían respondido a primeros de septiembre y a primeros de julio, es decir, que estamos hablando de... En aquel momento, en noviembre, estábamos hablando de 4 meses atrás y hoy estamos hablando de 6 meses atrás. Esos expedientes que habíamos solicitado tener acceso, se nos han dado acceso alguno ayer y alguno hoy. Hoy a las 2 del mediodía, algunos, ¿eh? O sea, como para poder mirarlos antes del pleno de hoy. Yo, sinceramente, bueno, ya veo que es la tónica, vosotros vais a seguir en esa línea y yo me voy a cansar de volver a rogar que, por favor, se actúe con transparencia. Aquí sí que tengo que pedir que se actúe con transparencia, porque no entiendo cuál es la razón por la que se espera a la víspera del pleno ordinario para dar acceso a los expedientes. ¿Qué se nos quiere? ¿Limitar el poder tener acceso? ¿Limitar que hagamos preguntas? ¿Limitar que la ciudadanía que pueda ver estos plenos conozca cosas que nosotros podamos traer aquí? Yo, allá cada uno. Pero así es la tónica general que estáis teniendo. Si es la manera de funcionar que creéis que es la buena de un buen gobierno, pues bueno, vosotros mismos. Pero esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. Justo la víspera o el mismo día, al mediodía, para luego venir aquí a decir que ya tenemos acceso. Acceso desde hace unas horas.
Respecto a la manipulación de los expedientes, bueno, pues lo de ir a la Fiscalía no es mala idea. No es mala idea, porque voy a empezar con expedientes del Pleno de hoy. Y para mí eso es manipulación. Yo a eso le llamo manipular, porque manipular es quitar, poner, sacar, meter la mano y mover algo. Entonces, nosotros teníamos para el pleno de hoy, que se ha retirado del punto del orden del día, que es el pleno de aprobación, es el punto de aprobación de la incoación de oficio de la reversión del usufructo del campo de fútbol, teníamos ese punto del orden del día metido en la convocatoria del pleno del viernes pasado. Yo entré en la convocatoria del pleno del viernes pasado y, obviamente, en la convocatoria solo está el orden del día, porque habéis decidido que la convocatoria de los plenos se manda limpia, sin ninguna documentación de los puntos del orden del día, como se hacía antes. Que costó mucho, ya se nos está acabando esta legislatura. Yo he pasado por aquí, van a hacer en mayo 4 años. Y desde el inicio, que no venía un papel, y me voy a ahorrar el adjetivo, con las convocatorias, hasta que en base a criticar, en base a pedir, a solicitar, ya no cansarnos, ya exigir, ya insistir, bueno, empezaron a venir papeles con la convocatoria. Pero, milagrosamente, a mitad de la legislatura se ha decidido que la convocatoria viene sin papeles. Bien. Alternativamente a eso, ¿qué se hace? Se da acceso a los expedientes digitales, que se nos da una contraseña para que entremos a los expedientes. Yo creo que las convocatorias de los plenos, si te dan acceso a un expediente que va anejo a la convocatoria del pleno y que tú puedes, como concejal de la oposición o como grupo político, mirar ahí e informarte, porque tenemos derecho a la información antes de tomar los acuerdos en el pleno, toda la documentación necesaria para tomar el acuerdo en el pleno es ley, está recogido en la normativa. Pues ahora mismo no sé si es el Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipal o es en la Ley de Bases o es en los dos, pero está recogido que tenemos que tener acceso a esa información. Y es más, ahora que me estoy acordando, en el Reglamento de Organización Municipal, el ROM que aprobó Zayabay en la legislatura pasada, dando bombo y platillo en la campaña electoral de las elecciones anteriores, también se recogía que se iba a incorporar con la convocatoria toda la documentación, que no viene. Pero en ese acceso al expediente de ese punto del orden del día de hoy, que milagrosamente luego se ha retirado, resulta que el viernes no había más que un documento en ese expediente, que era el informe del técnico de desarrollo rural. Pero también milagrosamente, ayer al mediodía había una serie de documentos más. Para mí, eso es una manipulación de un expediente que va al pleno, porque lo que vaya al pleno tiene que estar en el momento de la convocatoria. No puede ser que se convoque el pleno el viernes con un punto del orden del día súper importante en el que hay que tomar un acuerdo donde no está ni el convenio al que ha hecho mención el concejal en el punto anterior, que por cierto, han retirado el punto del orden del día, no hemos tenido acceso a votación, pero bueno, pues en fin, ha dado una serie de explicaciones, pero sin más, nosotros no hemos querido tampoco entrar en ese punto del día por respeto, hay un convenio, hay un acuerdo y hasta ahí. Pero lo que no puede ser es que de cara al pleno se traiga ese punto del orden del día con un convenio que se incluye después, una instrucción de alcaldía, creo recordar, que también se incluye después. Un informe de legalidad de la secretaria que también se incluye después. Yo no sé si estaba hecho o no estaba hecho. Sí es cierto que nosotros el lunes solicitamos por escrito precisamente toda esa documentación al ver que efectivamente no estaba en el expediente del pleno. A nosotros no nos ha contestado nadie. Nadie nos ha dicho nada. Veníamos hoy al pleno sin saber muy bien si se iba a retirar, si no se iba a retirar, si se mantenía, si se modificaba o qué, que lo hemos preguntado por escrito el lunes. Y en ese expediente se ha modificado, porque se han introducido documentos en ese expediente del pleno que no conocíamos el día de la convocatoria. Me puedes decir, no, es que no los teníamos el viernes, ya, pues entonces no tenía que estar el punto del orden del día convocado. Las cosas hay que hacerlas bien y se han hecho mal.
Otro ruego que tengo respecto también en relación a esto, ya por seguir con el campo de fútbol, es, un segundo, que voy de forma, he cambiado el orden. Hay un decreto de alcaldía de fecha 13 del 11 del 2018 por el que se estima el recurso de la empresa adjudicataria de las obras del campo de fútbol. Recurso que pone esta empresa porque se había tomado un acuerdo de excluirle del procedimiento. Suponemos que ese acuerdo, que no lo dice el decreto, será el acuerdo de la mesa de contratación. Como ahora tampoco no formamos parte de las mesas de contratación porque se modificaron la composición de las mesas de contratación y ahora ya la oposición pues no forma parte, aunque lo solicitamos, ya no queréis que estemos en las mesas de contratación, pues ahora no nos enteramos de nada. Entonces, entiendo que ese acuerdo será de la mesa de contratación. La mesa de contratación toma el acuerdo de excluir al que hoy es el adjudicatario de esas obras y, posteriormente hay un decreto del alcalde que a la luz, dice, de un informe técnico, pues admite a trámite ese recurso y adjudica las obras a ese adjudicatario que se había excluido a través de un acuerdo de la mesa de contratación. Bueno, nosotros queremos saber, primero queremos copia del acuerdo que le excluye para conocer las razones de la mesa de contratación por la que se toma ese acuerdo. Queremos también copia del informe del técnico por el cual se adjudica el contrato. Queremos saber quién conformaba la mesa de contratación. Queremos copia de todas las actas, de los acuerdos, de los informes y de todas las resoluciones de esa mesa de contratación en respecto a este expediente. Y queremos copia del informe del técnico, que creo que ya lo he dicho. De momento queremos eso. Y acceso al expediente, claro, acceso a todo el expediente. Lo meteremos por escrito también y exigimos que el acceso al expediente no se nos dé la víspera del pleno ordinario de marzo, sino que se nos dé, como Dios manda, con un tiempo razonable y suficiente para trabajar las cosas. Que todos estamos aquí para trabajar en favor del pueblo. Unos tendrán un criterio, otros tendremos otro criterio, pero todos estamos aquí para trabajar honestamente en favor del pueblo y con la mejor de las voluntades. O sea que, por favor, no nos hagamos trampas. Voy al resto de los ruegos que tenía para el pleno de hoy. Queremos que se mejore la iluminación de la acera que va desde Consuelo Robredo a la zona de La Peñorra en Aranguren. Respecto a la obra de Aranguren, la obra que se está haciendo en el centro de Aranguren, hemos recibido bastantes quejas de los vecinos y vecinas por el corte de carriles que se ha hecho debido a los trastornos que provoca y a la peligrosidad que provoca, sobre todo porque la gente accede por Oreña. Por ello, solicitamos que se haga la obra de Aranguren sin realizar el corte de los dos sentidos. En todo caso, si se ha de cortar uno de los sentidos, en el otro que se coloque un semáforo de paso alternativo. Respecto al incremento de robos que han venido dándose últimamente, ya no es un tema solo de Zalla, es de toda la comarca, pero bueno, en Zalla últimamente también, pues la sensación general del pueblo, la verdad es que es de cada vez más inseguridad. Ya sabemos que no es responsabilidad del equipo de gobierno, obviamente, pero hemos planteado en otros plenos ordinarios esta cuestión también porque sabemos que en otros municipios se ha hecho una especial colaboración entre los ayuntamientos o entre los servicios del ayuntamiento y la Ertzaintza para hacer algunas campañas especiales, algún tipo de actuación especial en este sentido.
Nosotros exigimos que se tomen medidas ya, que el ayuntamiento haga las gestiones necesarias con quien corresponda, si es con el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco o con quien corresponda que sea competente, y que se tomen las medidas urgentemente. El ayuntamiento es la administración más cercana al pueblo y es la que debe velar por la seguridad de los vecinos y vecinas. En aquello que no alcance, que obviamente no alcanzará todo o no sea competente, bueno, pues que se solicite y se gestione con otras instituciones superiores, pero que se actúe ya. Se nos ha dicho que se nos ha dado, traíamos aquí la copia del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Zaya el 14 de septiembre del 2000 y el 30 de noviembre del 2000 respecto a la cesión del tramo de Nuestra Señora del Rosario. Se nos ha dicho que se nos ha dado entrada, yo la verdad que se nos ha dado acceso y que se nos ha dejado en el cuartito. La verdad que hoy, desde las 2 del mediodía hasta las 7 de la tarde, pues no hemos tenido tiempo material de poder mirarlo. Lo miraremos y veremos a ver si está todo lo que solicitamos. Si no, pues lo volveremos a pedir en un próximo pleno. En la nueva calle peatonal de Luis Sesé, nuevamente tenemos más reclamaciones de personas del municipio por caídas y accidentes. En concreto, para este pleno tenemos un decreto de alcaldía de fecha 29 del 11 del 18, admitiendo a trámite la reclamación de un vecino por una caída, dice textualmente el decreto, al pisar una arqueta que se encontraba sin señalizar. Sin embargo, posteriormente nos hemos encontrado con otro decreto de alcaldía aprobando el personamiento judicial del ayuntamiento en un contencioso interpuesto por la resolución desestimatoria por silencio administrativo en el mismo caso. No entendemos cómo es que se desestima por silencio administrativo si en la admisión a trámite del decreto de alcaldía, de esa reclamación, se reconoce que estaba sin señalizar la arqueta. Queremos saber cómo ha sido la sucesión de los hechos, cómo es que el vecino se ve obligado a ir al contencioso por desestimación cuando se estaba reconociendo la no señalización en el decreto de alcaldía de noviembre, y queremos saber qué es lo que se le notifica al reclamante, si se le notifica la admisión a trámite o no. De todas maneras, solicitamos que se estime esta reclamación y todas las demás reclamaciones, que ya son muchas, y que no se tengan que ver obligados nuestros vecinos y vecinas a ir a un contencioso para defenderse. Esto lo solicitamos en el pleno pasado, pero lo volvemos a decir, que el ayuntamiento definitivamente tome cartas en este asunto y interponga la correspondiente reclamación integral a la empresa constructora para defender los intereses del pueblo, como es debido, los intereses de todos nuestros vecinos y vecinas, que están siendo los perjudicados y perjudicadas y cada día más. También habíamos pedido el expediente de reclamación de obra del frontón y, aunque se nos había contestado con escrito que estaba a nuestra disposición, no estaba a nuestra disposición la reclamación de la dirección de obra y del arquitecto del frontón. Ahora se nos dice que se nos ha puesto a nuestra disposición el expediente. Bueno, pues lo mismo, como ha sido o ayer a la tarde o hoy al mediodía, pues lo miraremos en estos próximos meses y si no está, pues lo volveremos a solicitar. Pero hasta ahora, desde luego, no se nos ha dado esta información. Hemos planteado anteriormente en ruegos y preguntas también, el pleno pasado también, lo relativo al barrio de Las Pedrajas. Se nos ha dicho que de momento no se va a actuar porque no hay ningún informe técnico que diga que tengan que actuar de forma inminente, pero el hecho es que las aguas pluviales siguen sin estar canalizadas correctamente porque el ayuntamiento gobernado por Zayabay en su día cerró el desagüe. Habíamos solicitado un informe de la situación a la arquitecta municipal que se nos ha remitido la semana pasada. El informe dice textualmente, respecto a ese caño que nosotros decimos que no está correctamente, dice la arquitecta municipal, se considera que el mismo no es estanco en algunas zonas, ya que presenta fisuras en su base y en algunas zonas verticales. Y respecto a la afección a la estructura del edificio, dice textualmente que se requiere un estudio más profundo en el que se estudie la presencia de agua, su recorrido, el estado de la estructura del edificio y la evolución de las patologías en el tiempo como mínimo. Ante este informe
y las quejas de los vecinos y vecinas, rogamos nuevamente al equipo de gobierno que se actúe urgentemente. Creemos que la situación es grave y queremos que no se tenga que lamentar esta dejación de funciones. También lo preguntamos en comisión, dicho sea de paso. Queremos que, bueno, se nos han explicado aquí algunas de las novedades respecto a las obras hidráulicas, pero a partir de lo que se ha informado en este pleno, queremos saber cómo se va a realizar la obra y, por tanto, queremos tener nuevamente acceso al expediente y copia de las modificaciones del proyecto. Se nos ha hablado sola y exclusivamente de la causa de los RCDs en el subsuelo. Nosotros hemos oído que hay otra serie de razones y que hay alguna modificación del proyecto que es relativa a otras cuestiones, a la causa de la inundabilidad de la zona de Aréchaga. Queremos que se nos informe de eso porque no se nos ha informado hoy aquí y queremos que se nos convoque a esa comisión de seguimiento de la que ha hablado el teniente alcalde, que se va a convocar en enero o en febrero, porque creemos que tenemos derecho todos los grupos a estar presentes en esas comisiones. Respecto al sector B3, no traía ninguna pregunta, pero al hilo de lo que se ha dicho, también queremos saber cómo va a quedar el encauzamiento del arroyo de Sollano, porque el encauzamiento del arroyo de Sollano es una cuestión que está incluida en el convenio de desarrollo del acuerdo marco que firma el ayuntamiento con URA. Ahora mismo no tengo el convenio aquí delante y no sé la fecha, pero juraría que en abril del 2017 o por ahí, o marzo del 2017. No creo que me estoy equivocando mucho. Con lo cual, lo que quiero decir es que lleva ya más de un año firmado ese convenio, que es un convenio que firma el Ayuntamiento de Zalla con URA y es un convenio en el que se dice que es interés de ambas partes el desarrollo de dos obras. Una, el encauzamiento del arroyo de Sollano y otra, la mejora de la inundabilidad de esa zona a través del encauzamiento y otra, la construcción de la pasarela del polideportivo. Queremos saber cómo queda eso, porque aquí se nos ha hablado del B3 por un lado, de las obras hidráulicas por otro lado, de Torre Mendieta por otro lado, pero se mezclan cosas, no queda absolutamente nada claro y, bueno, no quiero hacer ninguna interpretación más, solo pedimos más información. Queremos saber si el ayuntamiento ha dado ya todos los pasos necesarios que le corresponden desde el punto de vista urbanístico fundamentalmente, pero también otras cuestiones, para que en un futuro se puedan iniciar las obras del hospital lo antes posible en el momento en que se terminen las obras hidráulicas y se elimine la inundabilidad de la parcela del Carmen. De hecho, creo recordar que en el acta del pleno, no en el anterior, sino en el anterior, se recoge efectivamente que el ayuntamiento tiene que dar los pasos urbanísticos necesarios. Eso se recoge en el acta. Entonces, queremos saber si no se han dado, cuándo se van a dar y desde luego urgimos al ayuntamiento que se haga cuanto antes. No sea que nos encontremos que las obras vayan avanzando y no tengamos preparado urbanísticamente la documentación en el ayuntamiento para poder construir el nuevo centro de especialidades. Respecto a Torre Mendieta, se nos han dado algunas explicaciones, pero sí queremos saber a cuánto ascienden económicamente la totalidad de las actuaciones que se han hecho. Hay otra que nos ha dicho que se está tramitando. Nos ha dicho el teniente alcalde que van, o por lo menos eso he entendido, que van a intentar hacer un convenio con la familia para que económicamente asuma el ayuntamiento el gasto de la ejecución de la obra. Bueno, queremos más claridad respecto a todo esto. Queremos que se nos dé acceso a lo que se ha tramitado, que dice que se está tramitando,
y, bueno, y saber, en el momento que se llegue a un acuerdo, saberlo y si se va a asumir el gasto por el ayuntamiento, bueno, pues conocer un poco la argumentación, porque no es lo que se planteó en un principio. Respecto a Torremedita, también hemos visto en los decretos que se adjudica a un arquitecto externo un informe de estabilidad y una propuesta de reparación de la torre. No sé si ese informe está hecho ya, no sé si son, no me acuerdo, 8.000 o 4.000 o 5.000 euros o algo así. Si ese informe está realizado, queremos copia de ese informe. Vale, respecto a la propuesta que dimos entrada y que salió aprobada, que lo volví a traer porque no habíamos tenido ninguna notificación al respecto desde hace 2 meses que lo volvimos a plantear, bueno, pues se nos ha dado este informe de la Policía Municipal, lo estudiaremos y veremos un poco en qué línea está. Respecto a los decretos del año 2019 que se han dado cuenta en el Pleno, pues otra más de lo mismo. No hemos podido tener acceso a esos decretos hasta, creo que hoy ha sido, esta mañana, cuando se nos ha mandado una credencial para poder acceder a los decretos. Pues volvemos a lo mismo. Si los decretos se daban cuenta en este Pleno y la convocatoria está hecha desde el viernes, pues tenemos que tener acceso a la documentación desde el momento de la convocatoria, que lo dice la ley. Entonces, yo no entiendo que hayamos tenido que estar sin poder tener acceso a la información ni trabajar los decretos hasta hoy a la mañana. Entonces, solicitamos, por favor, que primero, que esto no vuelva a ocurrir y segundo, que estos decretos se dejen para el siguiente pleno, que se nos dejen mirar, porque no hemos podido hacer ninguna pregunta respecto a estos decretos y no vamos a poder preguntar en el siguiente pleno porque ya no son objeto del siguiente pleno. Entonces, otros tantos decretos que no sabemos qué es lo que hay en ellos, que pasan pues ocultos, con opacidad. Respecto a lo de la manipulación de los expedientes, pues ya lo he explicado. Solicitamos que sea la última vez que ocurra que los documentos que están en el expediente que va para el Pleno se cambien, ni se quite ni se ponga nada, es lo que hay. Y si alguna vez, por lo que sea, va a haber alguna modificación respecto a la comisión entre la comisión y el Pleno, que puede ocurrir algo de forma con luz y taquígrafos y con transparencia, hombre, no cuesta nada llamar por teléfono y decir, mira, esto hemos trabajado de esta manera, se va a modificar o lo que sea. Pero acuerdos importantes para tomar en el Pleno con documentación como informes de legalidad, convenios, que es el seno el fondo del acuerdo, que no estén en el documento, en el expediente y que luego se metan de rondón sin avisar, a mí eso me parece manipular. Hay otra cuestión que es una adjudicación de un contrato por unos 8.000 euros casi para una asistencia externa en el ámbito de la informática. Se dice en el decreto de alcaldía que es para, bueno, por apoyo a una serie de actuaciones según anexo. El anexo no está en el decreto, no podemos acceder a él. Queremos el anexo y las explicaciones detalladas de cuál es lo que se ha subcontratado por 8.000 euros a un externo para complementar las funciones del técnico informático que está en el ayuntamiento. Y creo que de momento es esto, no se me olvida nada. Es que ricasco. Nela. Vale, es que ricasco. Bueno, voy a empezar con lo de la comunicación a URA. La verdad es que me satisface plenamente ver que existe plena comunicación entre el equipo de gobierno y URA sobre los emails que mantiene esta concejala con URA. Concretamente, el 28 de noviembre, casi 2 meses, se le remitió una pregunta que fue: si los suelos están contaminados, Puente del Charco arriba, ¿por qué se han paralizado las obras en la parte de la Corta de Arechaga? Esa fue la pregunta que se le hizo. Además de
solicitar si había alguna posibilidad de acceder a los expedientes, puesto que cuando en este ayuntamiento se había solicitado el acceso a los expedientes de las obras hidráulicas, solo había 2 actas que no, pues no aportaban absolutamente nada a lo que, a lo que puede ser la necesidad de información de esta concejalía y de la ciudadanía. Que repito siempre, que las preguntas en pleno no las hacemos por interés particular, las hacemos por interés de la ciudadanía. Bueno, como digo, el email lo remitimos el día 28 de noviembre y, aplicando probabilidades matemáticas, recibo la respuesta hoy a mediodía. Lo que me dicen es que tienen que revisar el contrato, con lo que entiendo que si hay una revisión de contrato, el proyecto se quedará paralizado o, bueno, no sé cómo se va a quedar este tema. Dado que la paralización de las obras afecta a una parte importante de las obras, conlleva la modificación sustancial del contrato. No sé, tendré que volver a mandarles el email, a ver si esta vez son un poquito más rápidos y me pueden contestar antes del siguiente pleno. Con respecto a la consulta que les hago sobre los expedientes, pues nada, me remiten 2 enlaces a la página de contratación de URA. Esto es como cuando llega el informático que se te ha estropeado el ordenador y te dice, lo primero que te pregunta es, ¿has desenchufado? Pues esto es igual. O sea, es lo primero que una persona hace, enredar un poco en internet y ver a dónde puede entrar. Cuando ve que no tiene acceso es cuando pide información. Entonces, bueno, pues, ¿qué sabe este equipo de gobierno con respecto a la modificación sustancial del contrato? Esa es una pregunta. Hace tiempo pedí por escrito acceso a los expedientes de todas las personas trabajadoras del ayuntamiento con objeto de poder hacer un cierto estudio sobre la RPT y sobre posibles plazas a convocar en una futura OPE. Sobre esta solicitud no he recibido respuesta. Sí que es cierto que el ROF dice que si en 5 días no se ha recibido respuesta, se entenderá por silencio administrativo el silencio en positivo. Quisiera saber si puedo pasar a mirar los expedientes. Queríamos tener acceso al expediente 3.488/18, al expediente 2.637/18, al expediente 2.796/18, al expediente 2.786/17, así como los informes de URA y ADIF con respecto a este expediente. Expediente 3.549/18, expediente 3.956/18, expediente U-16/238. Sobre este expediente preguntamos ya hace tiempo y ahora ha habido una orden de ejecución de obras, entonces queremos ver ese expediente. Expediente 4.123/18, expediente 3.547/18, expediente 4.225/18, es sobre un contrato de servicios de topografía. Y el expediente 4.246/18 es sobre Torremendieta. Tenemos una duda y es que es una duda que no tiene ninguna trascendencia, pero nos ha llamado la atención.
En las actas de las juntas de gobierno local hay un párrafo en todas ellas que se dice que el presidente abre la sesión y la declara pública. Queríamos saber qué connotación y sentido tiene esa frase. ¿Qué es eso de declarar pública el acta o la sesión de la Junta de Gobierno local? Queríamos solicitud sobre la impugnación que ha realizado el Ayuntamiento de Zalla a la composición del censo para las elecciones sindicales del personal laboral en la institución municipal. Y queríamos información también sobre la propuesta realizada por el Consorcio de Aguas sobre una estación de bombeo en el Longar, así como las alternativas que ha presentado el equipo de gobierno ante esa obra. Y con respecto al contrato del polideportivo, queríamos saber cuál es la razón por la que este equipo de gobierno ha solicitado a una empresa externa la elaboración de un informe de viabilidad sobre la gestión del polideportivo. ¿Cuáles son los objetivos políticos de este informe de viabilidad? ¿Cuál es la razón por la que este equipo de gobierno ha solicitado a una empresa externa la elaboración del reglamento de uso interno del polideportivo? ¿Y cuál es la razón por la que este equipo de gobierno ha solicitado a una empresa externa la elaboración de pliegos técnicos de la licitación del contrato de gestión del polideportivo? Esto último nos llama la atención porque, bueno, pues en contratos de un nivel económico similar o superior, pues no se ha, que tengamos constancia, no se ha pedido. Queríamos saber, si se puede saber, cuántas personas se han presentado a la oferta para cubrir el puesto de intervención. Y luego, con relación al convenio que se ha firmado con el Zalla Unión Club, os ha llamado la atención una cosa. Podéis perdonar, porque me voy, se me va cargando la voz. En el apartado tercero, párrafo 2, dice que el Ayuntamiento de Zalla reconoce a la Sociedad Deportiva Zalla Unión Club la facultad de instalar publicidad en exclusiva en todo el perímetro del campo de fútbol. Queríamos saber si a esta publicidad le puede afectar la moción que ha sido hoy aprobada sobre la publicidad de casas de apuestas y, no sé, me viene a la cabeza pues estos grandes equipos de fútbol que llevan en su camiseta casas de apuestas. Nada más por preguntar. Mi esker amaitu da saioa.